Si estás escuchando nuestro podcast en Spotify, te invitamos a seguir y calificar nuestro contenido. Y si estás en emisor, regístrate e inicia sesión. Y si estás en YouTube, suscríbete al canal de emisor. Que se vaya la policía, que se vaya la policía, que se vaya la policía. Que se vaya. Preocupante la situación en Ecuador. Es estado de excepción. ¿Y por qué es estado de excepción? Por una locura que están viviendo. Resulta que se fugó uno de los reos de los malos entre los malos de los más malos. Le dicen el Fito, de hecho, se le relaciona con narcos mexicanos. Y eso detenida, la policía de Ecuador da a conocer que por lo menos hay 10 de estos presuntos delincuentes que ingresaron a la cadena televisora para amenazar en el programa en vivo a conductores y personal del staff que han sido ya detenidos adentro de esta televisora. Ahí los tienen en el piso ya amarrados con cinchos. En la imagen, que son 3 fotografías que se comparten por parte de la policía de Ecuador. Este martes 9 de enero se encendieron las alarmas en Ecuador. Un grupo de encapuchados interrumpió una transmisión en vivo del canal de televisión TC de Guayaquil, amenazó con armas al personal y tomó como rehenes a los periodistas. En vivo, los televidentes de ese país presenciaron cómo los delincuentes apuntaban a los trabajadores del canal, quienes suplicaban que no les hicieran daño. Tras el incidente, la policía ecuatoriana aseguró que había detenido a varios de los autores del ataque. Al cierre de la edición de este podcast, se ha informado sobre diversos hechos enmarcados en esta escalada de violencia. El secuestro de al menos 7 policías durante la jornada del martes, varias explosiones en distintas provincias del país, el amedrentamiento por parte de encapuchados armados en las principales ciudades, evacuaciones de funcionarios públicos del Estado, la fuga de unos 40 reclusos de una prisión en Riobamba, el ingreso de encapuchados armados a la Universidad de Guayaquil y al menos 10 muertos de acuerdo al balance de las autoridades ecuatorianas. Soy el emisor Rafael Cavada y en esta entrega de Corresponsal ahondaremos en el origen de la crisis de seguridad que se vive en Ecuador y la respuesta de las autoridades a la ola de violencia acrecentada durante los últimos días. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, aseguró categóricamente el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, al decretar el lunes 8 de enero el estado de excepción durante 60 días en todo el país. El decreto incluye un toque de queda de 6 horas que va desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. La medida se enmarca en la grave crisis de seguridad penitenciaria a la que ha debido hacer frente tras asumir el mando en noviembre pasado y que alcanzó un punto crítico después de que el domingo se fugara de una prisión el peligroso narcotraficante Adolfo Macías, conocido como Fito, y que se registrara una serie de motines carcelarios con rehenes. Adolfo Macías, alias Fito, se dio a la fuga de una cárcel de máxima seguridad. El líder de la sanguinaria banda delictiva Los Choneros, brazo operativo en Ecuador del cártel mexicano de Sinaloa, se dio a la fuga de la penitenciaría del Litoral y es buscado por unos 3.000 policías y militares. Las autoridades se percataron de su desaparición el domingo, pero desconocen el momento de la fuga. El domingo se confirmó que Macías no se encontraba recluido en la celda de la cárcel del Litoral de Guayaquil, donde estaba cumpliendo una condena de 34 años desde el 2011 por crimen organizado, narcotráfico y asesinato. Horas tardaron las autoridades en reconocer la fuga del reo de 44 años, quien supuestamente se desvaneció justo antes de que los funcionarios lo fueran a buscar para trasladarlo a una cárcel de máxima seguridad. Desde el interior de los centros penitenciarios, el jefe de la banda Los Choneros, considerada una de las facciones criminales más peligrosas de Ecuador y brazo operativo del cartel mexicano de Sinaloa, se ha convertido en pieza clave de la crisis penitenciaria en Ecuador. Esta no es la primera vez que Adolfo Macías se fuga. En febrero de 2013, Fito y otros 15 reos integrantes de la banda Los Choneros, incluido el líder Jorge Luis Zambrano, escaparon de la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca. Durante meses y hasta ser encontrados por la policía, fueron los criminales más buscados del país. ¿Cómo se explica lo difícil que es ejercer control sobre estas cárceles?
Lo cierto es que el mando de los principales centros penitenciarios lo tienen los detenidos, quienes manejan pabellones desde donde controlan el narcotráfico y el crimen organizado que ejercen en las calles. De ahí que varios de los conocidos conflictos entre bandas criminales sean por controlar estos espacios. Analistas y autoridades han calificado los últimos acontecimientos en las cárceles ecuatorianas como una respuesta al plan de Noboa para combatir la crisis penitenciaria. Así lo planteó la propia ministra de Gobierno, Mónica Palencia, al reconocer y denunciar la infiltración de grupos del crimen organizado con vínculos transnacionales en las prisiones de ese país. Vean ustedes que la reacción que han tenido las personas privadas de libertad, de inclusive rebelarse ante los cambios que ha anunciado el presidente Daniel Noboa, es obvio que es una reacción ante entender que están frente a un gobierno que no claudica ante el crimen organizado. Ni siquiera tenemos nosotros en territorio interno esa delincuencia común transnacional como existe, por ejemplo, en Guatemala, Honduras y Salvador, que los llevó a aglutinar esfuerzos en contra de un grupo identificado como eran los maras, y digo ya en pasado porque veo que hay bastante control. Nosotros tenemos algunos con vínculos transnacionales y otros con vínculos localizados, con estructuras de poder armadas y transversales en diferentes centros penitenciarios. Lejos de retroceder en su plan, el presidente de Ecuador reaccionó a los hechos violentos de este martes con una nueva medida. Declaró de manera oficial la existencia de un conflicto armado interno, lo que implica el despliegue inmediato y la intervención de las fuerzas de seguridad. La declaración de Noboa incluyó además una categorización que no se había dado antes en el país. Identificó a 22 grupos criminales a quienes denominó como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. Así, las autoridades se enfrentan a indicadores de violencia que van cada vez más en ascenso. Avanzando a convertirse en el país más violento de la región, Ecuador se ubica ahora en niveles históricos de inseguridad con más de 40 homicidios por cada 100.000 personas, lo que equivale al aumento de más de 300% en los últimos años. En tanto, en las cárceles se han reportado más de 400 muertes desde el 2021 debido a enfrentamientos entre bandas rivales. En este contexto, el control carcelario ha sido un dolor de cabeza para varios gobiernos anteriores al de Noboa. El plan de seguridad del mandatario actual incluye una nueva unidad de inteligencia, armas tácticas para las fuerzas del orden y seguridad e incluso barcos prisiones para recluir a los reos más peligrosos. Sin embargo, el estallido de violencia que se vive en las cárceles se expandió a niveles impensados antes de lo esperado. Soy el emisor Rafael Cabada y este fue otro episodio de Corresponsal. Escucha este y los otros capítulos del podcast en emisorpodcasting.com, YouTube y Spotify. Hasta el próximo. Emisor Podcasting.